Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarme a participar de este congreso. Me parece, después de escuchar también la presentación de James Robinson, por un lado un poco pesimista en algunas cuestiones, creo que esta oportunidad de hablar de las instituciones y de discutir qué tipo de instituciones queremos para nuestros países, creo que es un paso súper importante para ir en la buena senda, ¿no? Y en ese sentido, a mí me toca hablar de regulación de la competencia, de lo cual también estuvo hablando un poquito de pasada James, cuando mencionó la ley antimonopolio en Estados Unidos y los efectos que eso tiene sobre la economía norteamericana y el comportamiento de las empresas en Estados Unidos. Y bueno, un poquito quiero empezar a entender por qué la regulación de la competencia es importante y cuáles son los beneficios que tiene y por qué instituciones fuertes en ese sentido nos ayudan a crecer y a tener una economía más innovadora y con mayor inversión. Ay, perdón, ahí está. Bueno, me fui para atrás. Entonces, que la regulación de la competencia tiene que ver con generar las condiciones en la economía para que los beneficios de la competencia se materialicen. Es un tipo de regulación un poquito distinta de las regulaciones a las que quizás uno está acostumbrado a pensar, porque es una regulación de tipo ex post de conducta, ¿no? Uno mira qué están haciendo las empresas y si lo que hacen favorece la competencia, como ponía el ejemplo James de Microsoft queriendo ser un monopolio con todas sus buenas cosas que generó en la economía. Pero además tiene la característica de que es una regulación de tipo transversal, atraviesa toda la economía, atraviesa todos los sectores, y en ese sentido es una regulación que podemos pensar como global en la economía. Y el foco de la regulación de la competencia es garantizar que el proceso competitivo llegue al bienestar de los consumidores y a la eficiencia económica. En general, los economistas sabemos que los mercados competitivos tienen buenas características, tienen buenas propiedades, y muchas veces los mercados en realidad que uno observa no son realmente competitivos. Y la regulación de la competencia lo que hace es tratar de fomentar y generar esa competencia en los mercados que trae todas esas buenas consecuencias. Entonces, un poquito para resumir cuáles son los beneficios que nos trae la regulación de la competencia, el proceso competitivo, el hecho de que las empresas luchen por ganar más mercado, eso lo que genera es que tengamos productos con precios más bajos, productos de mejor calidad, más variedad de productos, mayor innovación en términos de nuevos productos, innovación en términos de mejores procesos, innovación en términos de reducciones de costos. Todo esto que se traduce en definitiva en unos mejores y más baratos productos para nuestros consumidores, es en definitiva lo que ganamos con esta regulación de la competencia. Por supuesto que estos beneficios para los consumidores a veces no están alineados con los beneficios para las empresas, que como Microsoft prefieren ser monopolios y no competidores. Y por eso es que la regulación de la competencia es importante. Ahí está el papel de la regulación de la competencia en generar las condiciones para que las empresas puedan innovar
y puedan sacar nuevos productos, pero al mismo tiempo no se conviertan en monopolios. Entonces, la pregunta quizás que surge como más evidente en este punto es ¿por qué regular la competencia en lugar de directamente regular los mercados? ¿Por qué no regular precios? ¿Por qué no intervenir directamente en los mercados en lugar de regular la competencia? Bueno, claramente regular la competencia es un poquito, es más barato porque necesitamos menos información, ¿no? Es simplemente generar las condiciones, el campo de juego nivelado para que las mismas fuerzas del mercado sean las que son las que tienen la información que se necesita, sean las que generen los beneficios. Y por otra parte, en algunas circunstancias, el hecho de que haya empresas que tienen ganancias extraordinarias es justamente lo que genera que el mercado funcione bien, ¿no? Lo que atrae las inversiones en esos sectores y lo que hace que, en definitiva, el mercado ajuste y los beneficios de la competencia se materialicen. Entonces, el foco de la defensa de la competencia quizás tiene que estar en entender cómo generar bajas barreras a la entrada a los mercados para que justamente cuando hay ganancias extraordinarias pueda haber entrada de nuevas empresas que aprovechen esas ganancias y el beneficio se termine trasladando a los consumidores. La defensa de la competencia es antigua en la historia de las economías en el mundo. La Sherman Act de Estados Unidos es de fines del siglo XIX, pero recién en los últimos años ha tomado envergadura realmente global y lo que se ha visto es un crecimiento enorme en la cantidad de países que tienen leyes de competencia implementadas y que tienen autoridades de competencia que hacen cumplir esas leyes. Y entiendo que Paraguay es un país relativamente joven en términos de defensa de la competencia. Cuando yo estaba en la Autoridad de Competencia Argentina hemos tenido reuniones en el contexto del Mercosur con las autoridades de competencia de los otros países miembros y lo que vimos desde el punto de vista de la Autoridad de Competencia de Paraguay es una necesidad, un hambre, digámoslo así, de generar cosas nuevas, un hambre de tener instituciones correctas y de aprender de las experiencias de los demás países. Y en eso la defensa de la competencia es un área muy particular porque hay foros importantísimos de discusión donde se generan acuerdos bastante globales sobre cuáles son las buenas prácticas y cómo debe llevarse a cabo las actividades de defensa de la competencia. Las reuniones del Mercosur son un ejemplo, pero a nivel un poquito más global, las reuniones de la OECD o las reuniones de la Red Internacional de Competencia son las que generan este tipo de acuerdos y este tipo de como reglas, normas, como buenas prácticas que los países que hacen este tipo de cosas tienen que seguir. Y en cuanto a qué es lo que hace, cómo son las herramientas de la defensa de la competencia, en la comisión en Argentina decíamos la regla de las 3 P's. La primera P es la P de la penalización de las conductas anticompetitivas. La regulación de los carteles, la regulación de las conductas de abuso de posición dominante. La segunda P, la P de la prevención de la concentración de los mercados, que se consigue a través del control de las fusiones y adquisiciones a una escala razonable para evitar las concentraciones que pueden generar efectos anticompetitivos. Y la última P, que es la que quiero darle un poquito más de énfasis, quizás porque es la que está un poquito más relegada, es la P de la promoción de la competencia,
que lo que intenta es una política proactiva de crear cultura de competencia en las empresas, en la sociedad en general, incluso en las otras instituciones del Estado. Y dentro de la promoción de la competencia, una herramienta muy importante es la de los estudios de mercado. Los estudios de mercado lo que intentan hacer es entender dónde están las barreras a la competencia en cada uno de los mercados posibles. Y para una autoridad de competencia uno puede pensar en desafíos en distintos ámbitos, y me parecía interesante mencionar estos tres. En primer lugar, el desafío con respecto a los principios. ¿Cuáles son los principios que tiene que seguir la autoridad de competencia? Y ahí puntos importantes, la independencia política, que muchas veces es difícil de conseguir, pensando que en general nuestras autoridades de competencia son autoridades administrativas, entonces tienen relación con la política, pero la independencia política es fundamental para que las decisiones de la autoridad sean previsibles y sigan una regla clara. La solidez técnica, que tiene que ver con quiénes son, cuál es el perfil de las personas que toman estas decisiones y hasta qué punto no solamente son políticamente independientes, sino además económicamente razonables. Y desde el punto legal, por supuesto, la cuestión del debido proceso en los procedimientos de investigaciones de conductas anticompetitivas. Por otro lado, unos desafíos con respecto al Poder Judicial, que tiene una pata importante en cómo hacer cumplir estas normas de competencia y cómo respaldar o no, según corresponda, las decisiones de la autoridad administrativa. Y por último, un desafío importante con respecto a la sociedad en general, que tiene que ver con quienes se benefician de la política de competencia y también quienes son otras instituciones del Estado que quizás necesitan entender que la política de competencia es un complemento de lo que están haciendo. Y entonces déjenme usar el tiempito que me queda para hablar un poquito detenerme un poquito en los estudios de mercado. Entonces, los estudios de mercado lo que intentan, como decía hace un ratito, es entender cuáles son las barreras a la competencia que existen en distintos mercados. Entonces, el primer punto relevante de los estudios de mercado, el primer objetivo importante de los estudios de mercado es entender cuáles serían las reformas necesarias para eliminar o reducir al máximo posible esas barreras innecesarias, que pueden ser regulatorias o pueden ser de otra índole, pero que en cualquier caso están entorpeciendo la competencia. En segundo lugar, un objetivo muy importante de estos estudios de mercado es mejorar el conocimiento de un determinado sector, de un determinado mercado. Como decía hace un rato, la política de competencia es transversal y lo que no tenemos las autoridades de competencia es expertise en los distintos mercados que nos toca analizar, porque son muchos. Los estudios de mercado nos ayudan a adquirir un poquito de expertise en los mercados esos que estamos buscando, y eso ayuda, mejora el análisis de las conductas anticompetitivas, pero además genera externalidades quizás hacia otros áreas de las políticas públicas. Y por otra parte, finalmente los estudios de mercado también nos permiten detectar en aquellos casos donde existen indicios de posibles conductas anticompetitivas que vamos a querer atacar con las herramientas propias de la autoridad de competencia. Entonces, un estudio de mercado puede tener varios tipos de resultados. Por ejemplo, se puede identificar un problema regulatorio y en ese caso la acción correspondiente es cuál es la recomendación para solucionar ese problema regulatorio. Se puede identificar problemas que no son de defensa de la competencia, que son de otro ámbito, por ejemplo, de defensa del consumidor, y entonces corresponde derivar a la autoridad competente para que solucione ese problema por su lado.
Se pueden detectar problemas de conductas anticompetitivas, en cuyo caso corresponde iniciar un procedimiento sancionatorio para resolver ese problema. Y déjenme solo terminar mostrándoles algunos ejemplos, algunos casos de estudios de mercado que hicimos en la Autoridad de Competencia en Argentina. Tienen ahí varios sectores, con diversos resultados, pero que todos ellos contribuyeron de alguna manera a resolver, a entender mejor los problemas que aparecían en cada uno de esos sectores y a mejorar las condiciones de competencia. Bueno, de vuelta agradecer la invitación y muchas gracias por escucharme.